Hace mucho tiempo se consideraba que las enfermedades eran causadas por entidades sobrenaturales, como los dioses. Dependiendo del estado de ánimo que tuvieran, podrían generar beneficios o castigos para los seres humanos. Los sacerdotes en aquella época eran los encargados de hacer los rituales para estar bien con los dioses. Uno de estos sacerdotes era Esculapio. Se decía que tenía el don de curar. Las curaciones en aquella época eran místicas. La cura la llevaban a cabo sus discípulos los esculapios, a través de rituales y de pócimas cuya elaboración era guardada con sumo secreto. Lo hacían en templos y cobraban mucho dinero, y los resultados no siempre eran los esperados. Acompáñame a dar un paseo. Conoceremos a los médicos de la antigüedad. A esta etapa se le conoce como precientífica. Alcmeón de Crotona fue el primero en estudiar las causas naturales de las enfermedades. Consideró que las enfermedades se producían por un desajuste en los sistemas corporales. Hipócrates fue alumno de Alcmeón. Nos dice que todas las enfermedades se deben a causas naturales y que deben tratarse de modo natural. A través de la observación de lesiones en la cabeza, llegó a la conclusión de que la parte derecha del cerebro controla la parte izquierda del cuerpo y que la parte izquierda del cerebro controla la parte derecha del cuerpo. También realiza descripciones detalladas sobre diferentes enfermedades mentales, como la melancolía, la histeria, la depresión postparto, estados de manía. Explica también la epilepsia, no como un castigo de los dioses, sino como un desequilibrio en una parte del cerebro. Galeano de Pérgamo propuso que las afectaciones del alma tienen su origen en las pasiones como la ira, el miedo, la envidia o la lujuria. Estas pasiones son irracionales y cuesta trabajo encauzarlas, por lo que sugiere la compañía de un mentor, quien a través de la observación ayudará a reconocerlas. En la actualidad es el papel del psicoterapeuta. Sócrates consideraba que la verdad estaba en cada persona y era labor del filósofo ayudarlo a parir dicha verdad. Una de sus aportaciones más importantes que hasta el día de hoy se usa es la técnica de la mayéutica, que se basa en preguntas y respuestas. Antifón trató a los pacientes con melancolía o pesadumbre utilizando como método el diálogo socrático, que se basa en preguntas y respuestas. Por ello se le considera uno de los primeros psicoterapeutas. Platón concebía al cuerpo como vehículo del alma. Se le adjudica haber sido el fundador de la ciencia que trata la actividad psíquica. Aristóteles se le considera uno de los pilares y precursor de la psicología actual, aun cuando lo que estudiaba era el alma y no la mente. Postula la manera que se origina la memoria a través de 3 procesos asociativos: la similitud, el contraste y la contigüidad. Una época que se le llamó Edad Media. Durante esta época las enfermedades mentales eran consideradas posesiones demoníacas o que se había adquirido a través de hechizos, maleficios de brujas. Se perseguía a las mujeres pues se pensaba que eran ellas las responsables de dichos hechizos. Los enfermos mentales eran aislados y encerrados. Philippe Pinel propuso reformas a las instituciones de cuidado para los enfermos mentales. También propuso tratamiento moral, ya que eran atados, encadenados, eran maltratados y tratados de una manera infrahumana. En la etapa siguiente toma relevancia la mente y su funcionamiento. René Descartes es quien contribuye a la concepción dualista que separa el cuerpo del alma y su frase "pienso, luego existo". John Locke niega que las ideas sean innatas. Para él, todo contenido del pensamiento es una idea y estas pueden dividirse en ideas simples o ideas complejas. También nos dice que el conocimiento de ningún hombre puede ir más allá de su experiencia. Immanuel Kant considera que había conocimientos que ya teníamos inicialmente, a los que llamó a priori,
y conocimientos que obtenemos de la experiencia, es decir, a posteriori. Marie Jean-Pierre consideraba que había áreas del cerebro implicadas en ciertas conductas. Pierre-Paul Broca hace aportaciones a la psicología muy importantes, haciendo necropsias a pacientes que habían perdido la facultad de hablar, o sea, el lenguaje, pero que comprendían, identificando que esto se debe a una lesión en el lóbulo frontal izquierdo, asignando a esta parte del cerebro las funciones del lenguaje. A esta parte del cerebro hoy se le conoce como área de Broca. Karl Wernicke identifica una lesión en el lóbulo temporal izquierdo. No afecta el habla, pero sí la comprensión y el sentido del lenguaje. Hoy en día se le conoce como área de Wernicke. Edward Hitching, a través del estudio de la estimulación eléctrica en cerebros de perros y gatos con electrodos, localiza regiones cerebrales relacionadas con el movimiento. Todas las aportaciones antes mencionadas fueron importantes para la construcción de la psicología como ciencia. Ahora vamos a entrar a la etapa de la psicología científica con Wundt. Wilhelm Wundt es quien tiene el mérito de haber fundado el primer laboratorio para investigación psicológica. Él determina la psicología como ciencia en el uso del método experimental. Entre los alumnos de Wundt se encuentra Edward Titchener, quien definió la psicología como la ciencia que estudia la mente, y el objeto de estudio era la estructura de la mente. Hugo Mustenberg fue otro alumno de Wundt. Habla de que la psicología estudiará el funcionamiento de la mente, cómo se aprende, se recuerda, se percibe y se juzga. Gustav Fechner realizó estudios sobre la psicofísica, donde establece la cuantificación de la relación entre estímulo físico y la relación asociada. William James consideraba que la psicología era la ciencia de la vida mental y su objeto era estudiar las funciones de la conciencia y analizar sus características. Con Freud comienza otra etapa, el psicoanálisis. Freud junto con Beguer hacen experimentos sobre la histeria. Freud escucha a los pacientes expresar libremente sus ideas. Estas ideas guardan relación con los síntomas, pero los pacientes no encuentran esta relación. Por eso se requiere la interpretación de un psicoanalista que vincule las asociaciones del paciente con los síntomas que está presentando. Como hemos podido darnos cuenta, la psicología ha recorrido un largo camino para llegar a los tiempos actuales, y muchos han sido los personajes que lo han hecho posible. Hoy en día han surgido disciplinas artísticas que ayudan a aliviar el malestar psicológico, y ellas son la arteterapia, musicoterapia, danzaterapia, teatroterapia, terapia de escritura creativa. Las tendencias actuales de las principales escuelas psicológicas son el psicoanálisis, cognitiva conductual, humanista y sistémica. En la actualidad, las diferentes áreas de la psicología son psicología forense, psicología del deporte, psicología evolutiva y neuromarketing. Gracias por acompañarme. El ser humano sigue escribiendo su historia.